El caso de Jennifer Sevena. Porque un esposo amoroso mutilaría a su esposa, muchos de nosotros hemos oído hablar de la grave condición psicológica conocida como trastorno de estrés postraumático, TEPT. Pero pocos han considerado lo que hay detrás de esas tres palabras. El término se refiere a trastornos mentales que se desarrollan como resultado de una exposición única o repetida a un evento traumático severo, violencia, accidentes, desastres, guerras, etc. Este tipo de trastorno se encuentra frecuentemente en el personal militar, que ha estado involucrado en combates y ha presenciado la muerte de otros durante un período prolongado de tiempo. Incluso después de regresar a casa, tienen dificultades para adaptarse a la vida civil. Según un informe de la Organización Mundial de la Salud, 1/3 de los soldados que regresan de zonas de conflicto experimentan algún nivel de TEPT. Trágicamente, sus seres queridos también sufren, intentando desesperadamente ayudarles a superar la crisis y retomar sus vidas normales. La familia de Benjamin Sevena, un veterano de la guerra de Irak, luchó con este problema durante muchos años. Desafortunadamente, la enfermedad resultó insuperable, y el caso de Jennifer Simon conmocionó al pacífico pueblo de Wauwatosa, Wisconsin, con su brutalidad. Además, esta fue la primera vez en la historia de la ciudad que un oficial de policía fue asesinado en el cumplimiento de su deber. Detrás de todo esto había una historia trágica que duró casi una década y resultó en la muerte de una joven. Empecemos por el principio para entender la situación y ver si había alguna manera de evitar algo tan dramático. Dainema Jennifer y Benjamin Sevena, antes de conocer a Jennifer Louise Sevena. Nate Miller nació en 1982 en el condado de Milwaukee, Wisconsin. Ella era la mayor de 2 hijos en su familia, y creció con su hermano menor Jacob, con quien mantuvo una relación cercana. Cuando Jennifer empezó la escuela, sus padres decidieron separarse y solicitar el divorcio, después de lo cual su padre se mudó a otro estado y dejó de involucrarse en la vida de sus hijos. Su madre trabajaba duro para mantener a los niños, pero Jennifer siempre fue su principal ayudante y apoyo. Mantenía la casa en orden, cocinaba las comidas y cuidaba de su hermano menor mientras su madre trabajaba incansablemente. Jennifer sobresalía en la escuela y aspiraba a una carrera en la aplicación de la ley. Benjamin J. Sevena, también originario de Milwaukee, tenía la misma edad que Jennifer y asistía a la misma escuela. A pesar de la coincidencia, no se conocían personalmente. Después de graduarse de la escuela secundaria, Benjamin se unió al Cuerpo de Marines de los Estados Unidos y sirvió 2 giras en Irak. Fue dado de baja con honores en 2005 después de sufrir una conmoción cerebral severa y numerosas lesiones en su cuerpo y extremidades. Así fue como la pareja se conoció. Mientras servía en Irak, Benjamin se inscribió en Facebook, una nueva y rápidamente creciente red social. Buscó su ciudad natal y se encontró con el perfil de Jennifer, una encantadora chica sonriente. Después de buscar su información, descubrió que habían asistido a la misma escuela secundaria, pero no podía recordarla. Después de pensarlo un poco, Sevena decidió acercarse a la chica atractiva. La saludó, le informó que actualmente estaba sirviendo en Irak con el Cuerpo de Marines, y le preguntó cómo estaba. Jennifer no respondió de inmediato, pero escribió brevemente que estaba bien. Era evidente que no estaba ansiosa por comunicarse con un extraño. Pero el joven no estaba perplejo. Benjamin comenzó a escribirle todos los días, incluso cuando ella no respondía. Poco a poco, él atrajo la atención de la belleza, y comenzaron a hablar casualmente sobre varios temas, recordando la escuela donde querían estudiar juntos, y tratando de averiguar por qué no se habían conocido antes. Se desarrolló una simpatía mutua entre ellos, e incluso comenzaron a planear una reunión cuando Benjamin pudiera regresar a casa. Jennifer se había graduado de la Academia de Policía, había recibido entrenamiento especializado y había aprobado con éxito todos sus exámenes antes de convertirse en oficial de policía en su ciudad natal de Wauwatosa, en el condado de Milwaukee, Wisconsin. Había sido su trabajo soñado desde la secundaria, y estaba extremadamente orgullosa de ello. Jennifer expresó su alegría a un amigo por correspondencia, quien la felicitó sinceramente por su logro, su grave lesión y su regreso a casa. Se esperaba que Benjamin regresara a casa en noviembre de 2005. Sin embargo, en febrero de ese año, él y varios de sus compañeros fueron blanco de fuego de mortero. Casi todos los compañeros de Benjamin murieron ese día, y él milagrosamente sobrevivió, aunque gravemente herido. Su rótula estaba casi hecha añicos, su brazo izquierdo estuvo casi seccionado por la metralla y sostenido por unos pocos tendones y un trozo de piel, y sufrió heridas por metralla en el pecho y la cabeza, así como una conmoción cerebral severa. El marine fue transportado a un hospital militar, donde fue cuidadosamente recogido pieza por pieza, y, una vez que su condición se estabilizó,
fue trasladado a Alemania para recibir tratamiento y rehabilitación. Su brazo fue salvado. Aunque había perdido la sensación y la función, su rodilla estaba en mucho peor estado. Los médicos eran escépticos de que Benjamin pudiera recuperar su estabilidad. Durante este tiempo, Jennifer, con quien se comunicaba a diario, fue extremadamente solidaria y alentadora. Ella declaró que estaba constantemente rezando por su recuperación, esperando un milagro y deseando lo mejor. El milagro ocurrió y Savannah comenzó a recuperarse gradualmente, eventualmente aprendiendo a caminar. Unos meses después, el Marines movilizado fue trasladado a California, donde estaba estacionada su unidad militar. Después de completar el papeleo necesario, regresó a su ciudad natal de Wauwatosa como veterano de combate, y entre los veteranos discapacitados estaban sus padres y Jennifer, con quien se había acercado a través de la correspondencia. Lo estamos esperando. Para entonces, Benjamin había reanudado su programa de rehabilitación, que estaba produciendo resultados positivos. Los músculos de sus extremidades dañadas se recuperaron y fortalecieron, y comenzó a hacer ejercicio, logrando eventualmente usar su brazo izquierdo con normalidad y, contrariamente a las predicciones del médico, comenzando a caminar y correr. Cuando conocieron a Jennifer, se dieron cuenta de que no querían aparcar por un día. La pareja pasó todo su tiempo juntos, discutiendo sobre todo lo que había en el mundo, y parecía que se conocían de toda la vida. Una apasionada historia de amor floreció entre los dos jóvenes. Jennifer veía a su amante como un héroe, lo rodeaba de cuidados y lo apoyaba en todo. Benjamin le estaba extremadamente agradecido por esto, y, a finales de 2005, él le ofreció hacerla su esposa legítima, lo cual ella aceptó con gusto. Registraron su matrimonio de inmediato, y se casaron en la víspera de Año Nuevo de 2006. Trastorno de estrés postraumático grave. El tiempo que el joven pasó en zonas de guerra le dejó no solo cicatrices, sino también un profundo trauma psicológico. Benjamin sufría de trastorno de estrés postraumático complejo, TPT, que incluía todos los síntomas típicos como pesadillas, aumento de la ansiedad, experiencias psicóticas conocidas como flashbacks, depresión e ideación suicida. Para el exmarine, cualquier ruido fuerte, los fuegos artificiales estallando o incluso el sonido de un avión pasando, podían desencadenar recuerdos de sus experiencias horribles. Regularmente se sometía a terapia y trabajaba con especialistas, y hubo momentos en que el trastorno retrocedía tanto que sus seres queridos asumían que había vuelto a la vida normal, pero esta era una impresión falsa, según el propio relato de Benjamin. Durante la guerra, fue testigo de la muerte de al menos 50 de sus compañeros, muchos de los cuales estaban cerca de él, y su pérdida le causó un profundo dolor personal. Jennifer y Ben iban juntos a la iglesia, y el hombre buscó ayuda para sus problemas psicológicos. Una variedad de enfoques terapéuticos, tanto médicos como espirituales, resultaron efectivos. La recuperación parecía inminente, pero algunos síntomas parecían haberse vuelto crónicos. Jennifer y Benjamin aún eran jóvenes, llenos de optimismo y planes. Decidieron posponer tener hijos hasta que su condición se estabilizara. La pareja creía que tenían toda la vida por delante y que aún había tiempo para todo. Sin embargo, 7 años después de la boda, la condición de Benjamin no había mejorado. Seguía sufriendo de pesadillas, ataques de pánico e ideación suicida. Además, debido a sus lesiones y trastornos, el exmarine no solo se vio obligado a poner fin a su carrera militar, sino que también no pudo obtener otro puesto prestigioso y prometedor. Las señales de advertencia surgieron en 2012, 7 años después de la rehabilitación, cuando el progreso de Benjamin comenzó a deteriorarse rápidamente. Jennifer le dijo a su mejor amiga Linda en octubre que su esposo había adquirido una pistola, de la cual rara vez se separaba, e incluso dormía con ella bajo la almohada. Frecuentemente se despertaba por la noche con pesadillas, gritando, agarrando el arma, incapaz de reconocer su entorno y sintiendo como si todavía estuviera en guerra, rodeado de enemigos. En momentos como este, su esposa hacía todo lo posible por calmarlo y devolverlo a la realidad. Estas pesadillas se volvieron regulares, y los sedantes del médico hicieron poco para ayudar. Además, Benjamin comenzó a tener pensamientos sobre acabar voluntariamente con su vida, los cuales discutió con su esposa. En un esfuerzo por tranquilizarlo, ella le dijo que no podía vivir sin él y que lo acompañaría en su cuidado. Para entonces, ambos cónyuges estaban en sus 30 años. Jennifer tenía un trabajo prometedor, era bien valorada en su trabajo, tenía muchos amigos y era adorada por quienes la rodeaban.
Benjamin solo recibía una pensión por discapacidad asignada por el gobierno. Solo socializaba con parientes cercanos y feligreses, ya que la pareja iba a la iglesia con regularidad. Casi no tenía amigos porque la gente lo evitaba y le temía debido a su extraño comportamiento y ocasionales arrebatos de agresión. Benjamin probablemente estaba lidiando con PTSD y depresión, así como con una inminente crisis de la mediana edad. Todos a su alrededor parecían avanzar, esforzándose y logrando algo, excepto él. Incluso el cuidado y el apoyo de su esposa comenzaron a parecerle una burla, y se vio atormentado por sentimientos de culpa y vergüenza por su propia inferioridad. Jennifer fue transferida al turno nocturno a principios de diciembre de 2012. Y ahora patrulla las calles de Wauwatosa desde el anochecer hasta el amanecer, manteniendo el orden. Estaba muy preocupada porque su esposo estaría solo por la noche, y si tenía otra pesadilla o recuerdo, no habría nadie para ayudarlo. A medida que se acercaba el 7º aniversario de Woz, Jennifer estaba considerando tomar unas vacaciones, posiblemente al océano para un cambio de escenario y relajación. El 17 de diciembre compartió sus planes con un colega, pero no estaban destinados a realizarse, porque una semana después hubo una terrible tragedia que se llevó la vida de una joven en un pueblo tranquilo. En la noche del 23 de diciembre de 2012, Jennifer comenzó a trabajar el turno de noche poco antes de Navidad. Durante su turno, le envió mensajes de texto a su esposo, preocupada por su estado. Los mensajes de Jennifer se detuvieron alrededor del amanecer, aunque su esposo continuó enviándole mensajes, preguntando si todo estaba bien. A las 5 de la mañana, el despachador intentó contactar a Jennifer varias veces. Sin embargo, cuando el patrullero no respondió, decidió localizar el coche patrulla de Jennifer, que fue descubierto en la estación de bomberos de la ciudad, a solo 5 minutos del departamento de policía. Los oficiales de patrulla frecuentemente se detenían aquí para comer o escribir un informe al final de sus turnos. Sin embargo, el oficial permaneció sin respuesta, lo que generó serias preocupaciones porque nunca había sucedido antes. Otro oficial fue enviado desde la estación a la estación de bomberos, donde hizo un descubrimiento aterrador. El coche patrulla de Jennifer estaba estacionado en la puerta trasera del edificio, a solo unos pocos pies de distancia, justo cerca de la salida. Jennifer yacía muerta en la acera cubierta de nieve en un charco de sangre, tenía múltiples heridas de bala en la cabeza quemarropa y su rostro era casi irreconocible. La oficial informó inmediatamente del incidente a la estación, que envió un equipo de investigación y un equipo médico al lugar. Así, en la noche anterior a la Navidad, la oficial Jennifer Sevena se convirtió en la primera oficial de policía en la historia del tranquilo pueblo en ser asesinada en el cumplimiento de su... Alrededor de las 6:30 am, un viudo sospechoso llamado Benjamin llamó a la comisaría para preguntar por el bienestar de su esposa y por qué su teléfono no respondía. Le dijeron que había habido un incidente con Jennifer, pero no le dieron ningún detalle y le indicaron que se presentara en la estación de inmediato. Apareció menos de media hora después, luciendo ansioso. Extrañamente, no se hicieron preguntas. Benjamin no intentó averiguar qué le había pasado a su esposa. Si estaba herido o aún viva, respondió algunas preguntas estándar, incluyendo lo que sucedió la noche anterior y a dónde fue mientras su esposa estaba de servicio. Según Benjamin, después de que su esposa se fue brevemente a la tienda antes de pasar el resto de la tarde y la noche en casa jugando videojuegos y enviando mensajes de texto a Jennifer hasta que ella dejó de responder. Por la mañana llamó a la estación y le dijeron que fuera. No se le acusó en ese momento, pero sí cuestionó el procedimiento estándar. Sin embargo, la policía descubrió abrasiones recientes y sangre seca en sus manos. En respuesta, Benjamin declaró que sufre de trastorno de estrés postraumático y que el dolor frecuentemente le ayuda a recuperar la conciencia. Cuando el exmarine se enteró de que su esposa había sido herida de muerte, tuvo un colapso grave. Saltó y gritó que no podía ser cierto. Volcó una mesa y comenzó a golpear sus puños contra la pared. Se necesitaron varios oficiales fuertes para someter y calmar la investigación del caso del viudo emocionalmente cargado. En la escena del crimen en la reciente Nevada, solo había un par de huellas que iban desde las marcas de los neumáticos hasta la puerta trasera de la estación de bomberos y de regreso. Esto indicaba que el perpetrador estaba solo, basándose en el tamaño de las huellas. El análisis balístico del hombre adulto produjo resultados aún más intrigantes. 5 balas fueron disparadas por el oficial desde 2 armas diferentes, una pistola de 9 milímetros y el arma de servicio de Jennifer, que el perpetrador había llevado consigo. Todas las balas estaban dirigidas a la cabeza, 2 en la espalda y 3 en la cara, lo que implica animosidad personal, profunda hostilidad o un deseo de venganza. Sin embargo, la joven no tenía enemigos.
Todos los que la conocían personalmente la adoraban y respetaban, hablando de ella solo positivamente. Ese mismo día se solicitó el video de todas las cámaras de vigilancia de las calles que conducen a la estación de bomberos. Resultó que casi no había coches en las calles del pequeño pueblo en la madrugada. Sin embargo, alrededor de las 4 a.m., un Toyota Prius negro con ventanas tintadas y llantas negras se acercó a la estación de bomberos. El coche desapareció de la vista de la cámara en algún momento, pero poco después se le vio conduciendo en dirección opuesta, rumbo directo a casa. Cabe destacar que Benjamin llegó esa mañana a la comisaría en el mismo coche para ser interrogado, lo que eliminó cualquier duda de que fue perseguido de inmediato, arrestado como el principal sospechoso, y su hogar fue registrado minuciosamente. Lo primero que los investigadores notaron fueron los agujeros en la pared de la sala. El panel de yeso había sido perforado, aparentemente por un puño, y se podían ver manchas de sangre alrededor de los bordes. Estaba claro que ahí fue donde Benjamin había adquirido las abrasiones en sus manos, y había ocurrido a más tardar la noche anterior. La pareja dejaba mensajes el uno al otro en la puerta del refrigerador, usando notas adhesivas de colores. Las notas de Jennifer desprendían amor y cuidado, mientras que las de su esposo eran secas en una palabra o tan insinceras que parecían citas de novelas románticas. Se descubrió un casquillo de pistola de 9 milímetros en uno de los cajones del tocador, y el arma fue encontrada pronto en el dormitorio, al lado de la cama de su esposo. La policía pasó mucho tiempo buscando el arma de servicio robada de Jennifer, pero finalmente fue descubierta en un conducto de ventilación bajo el techo. La policía científica confirmó que era la misma arma utilizada para disparar la versión de Jennifer Benjamin. Después de su arresto, Benjamin inicialmente se mantuvo firme en su declaración original, afirmando que no había salido de la casa y negando cualquier implicación en la muerte de su esposa, insistiendo en que la amaba y que no podría haberle hecho daño. Sin embargo, cuando se le presentó evidencia irrefutable de su culpabilidad, comenzó a sollozar y a testificar. Reveló que había sufrido de varias formas de trastorno de estrés postraumático durante años después de regresar de la zona de guerra. No pudo ser ayudado por el amor y el cuidado de su esposa, su iglesia, ni por médicos experimentados. Recientemente comenzó a considerar terminar voluntariamente con su vida, lo cual compartió con su esposa. Ella continuó desalentándolo, afirmando que no podía vivir sin él y que lo seguiría. Se afirma que Ben decidió deshacerse de su amante por compasión. Razonó que ambos eran personas religiosas. Y si Jennifer se suicidaba, sería un pecado grave, condenando su alma a un castigo eterno. Así que decidió librar a su amada de la agonía eterna y cargar con todo el peso acabando con su vida y luego con la suya. Benjamin sabía que su esposa, al igual que sus compañeros de trabajo, venía a la estación de bomberos al final de su turno para escribir un informe. La observó durante días para asegurarse de saber exactamente cuándo y dónde aparcaba su coche. Esa fatídica tarde llegó a tiempo unos 15 minutos antes de que su esposa apareciera. La esperó en la puerta, luego le disparó 2 veces en la cabeza con una pistola que había traído de casa. Luego afirmó que ella se dio la vuelta con su arma de servicio, que él le había quitado, y disparó 3 veces más a la cabeza. Sin embargo, los expertos creen que los primeros 2 disparos en la cabeza fueron mortales, y ella no pudo girarse ni alcanzar la pistola. Además, las heridas de entrada revelaron que los últimos 3 disparos fueron realizados en su cuerpo mientras yacía en el suelo. Además, no estaba claro por qué Ben le disparó 5 veces en la cabeza, desfigurando gravemente su rostro y haciendo necesario un funeral con ataúd cerrado. Juicio. Al final, Benjamin se declaró culpable, pero culpó sus acciones a un trastorno mental severo, afirmando que no era consciente de sus acciones. Como resultado, se ordenó una evaluación psiquiátrica, que reveló que, a pesar de tener un trastorno de estrés postraumático complejo severo, el hombre era plenamente consciente de sus acciones. Además, Sevena planeó el crimen con anticipación, intentó cubrir sus huellas y ocultar pruebas, y continuó enviando mensajes al teléfono celular de su esposa fallecida para evitar sospechas. Los testigos, incluidos amigos y compañeros de trabajo de la fallecida, testificaron que el esposo estaba celoso del éxito profesional de su esposa y frecuentemente lo desquitaba con ella. Además, Benjamin era increíblemente celoso de los compañeros de trabajo masculinos de Jennifer. Creía que su esposa podría dejarlo en cualquier momento porque estaba rodeada de hombres jóvenes y sanos que no sufrían de los mismos problemas físicos y psicológicos que él. Sus celos y sospechas, combinados con su ansiedad, la llevaron a la desesperación. Sevena compareció en la corte en una silla de ruedas,
con las manos y los pies atados debido a sus repetidos intentos de hacerse daño. Se declaró culpable en todos los cargos. Priot se disculpó con su suegra y prometió que si pudiera volver atrás en el tiempo, nunca heriría a la mujer que lo amaba y a la que él amaba. Benjamin fue condenado por asesinato premeditado en primer grado en junio de 2013, a pesar de tener serios problemas de salud mental. Fue condenado a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional en 35 años. La madre de Jennifer declaró en el tribunal que había perdonado a su yerno y dejó su destino en manos de Dios. La madre del acusado testificó que su hijo regresó del servicio militar como una persona completamente diferente, profundamente angustiado, física y mentalmente destrozado, y finalmente, ella y su nuera intentaron desesperadamente ayudarlo, pero la oscuridad en su alma era abrumadora. Además, la muerte del oficial Jennifer Seven desató un acalorado debate sobre si su nombre debería ser incluido en un monumento en Washington que honra a los oficiales de la ley asesinados en el cumplimiento del deber. Inicialmente se tomó la decisión de excluir su nombre debido a las circunstancias que rodearon su muerte. Sin embargo, tras las protestas generalizadas y las peticiones colectivas de los residentes de Wisconsin, su nombre fue finalmente añadido al muro conmemorativo. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido. El sábado 28 de junio de 2014, Erin Corwin, de 19 años, informó a su esposo, Jonathan John Corwin, que planeaba recorrer algunos senderos en el Parque Nacional Joshua Tree. Su madre, Lord Evelyn, iba a visitarla la semana siguiente, y Erin expresó su deseo de hacer algunas caminatas juntas. Erin y John llevaban más de un año casados, y se conocían desde quinto grado, cuando se encontraron en Oak Ridge, Tennessee. Cuando Erin cumplió 16 años, John pidió permiso a sus padres y a Bill para salir con ella, y aceptaron. John parecía ser una buena pareja para su hija, con características de caballero. La pareja se casó en noviembre de 2012 y se mudó a California en septiembre de 2013. John vive en la base de Marines de 29 Palms, donde sirvió como marín. Dos parejas jóvenes más, Connor y Isley Malakai, vivían al lado de John y Erin, compartiendo un apartamento en la planta baja con su hijo Brian. Mientras Chris y Nicole vivían al lado con su hija Liberty, Erin y John tuvieron un comienzo difícil en 2014, ya que Erin tuvo un aborto espontáneo. Buscando consuelo, se ofreció como voluntaria en el rancho de rescate de caballos Wade Rock, donde cuidaba de los caballos y hacía amigos. Erin descubrió que estaba embarazada de nuevo en abril de 2014, lo que emocionó a John la mañana del 28 de junio. Cuando Erin salió temprano, John esperaba que regresara más tarde en el día. Sin embargo, a medida que pasaba el día sin ella, contactó a su mejor amiga para preguntar por su paradero. Pero ella no tenía idea. Preocupado, John denunció la desaparición de Erin a la policía la mañana del 29 de junio. Afirmando que ella había salido alrededor de las 6 o 7 a.m. del 28 de junio para explorar algunos senderos. Mencionó que ella había expresado amor antes de irse, y él volvió a dormir después de despedirla. Erin no ha comunicado desde entonces. Cuando John informó a los padres de Erin sobre su desaparición, su primera preocupación fue que ella pudiera estar perdida en el vasto desierto. Sin provisiones, enfrentarás condiciones difíciles. Las tropas militares se unieron a la búsqueda, llevando a cabo una operación masiva en 300 acres ásperos de desierto. El equipo de búsqueda y rescate del sheriff de San Bernardino trabajó con agentes de la NCAS para navegar por el terreno traicionero, que incluía más de 1 minas abandonadas. Surgieron preguntas sobre la decisión de John de esperar 24 horas antes de reportar a Erin como desaparecida. Luego se sometió a una prueba de polígrafo, la cual aprobó, lo que permitió a la policía descartarlo como sospechoso. El coche de Erin fue descubierto a 20 o 30 millas al este de la base militar, estacionado bastante lejos de la entrada del Parque Nacional Joshua Tree. Las autoridades estaban perplejas sobre por qué Erin no estacionó más cerca si tenía la intención de explorar los senderos cercanos. Notablemente, se descubrieron huellas de zapatos que llevaban desde el lado del conductor del vehículo de Erin hasta un lugar donde los investigadores sospechaban que otro coche había estado estacionado. La pregunta surgió: ¿se había subido Erin a otro vehículo? Según la información de John, Erin tenía la intención de ir sola ese día y no había mencionado encontrarse con nadie más. Lore, la madre de Erin, contactó a una de sus mejores amigas, Jessica,
quien reveló que Erin había planeado una cita especial en el Parque Nacional Joshua Tree el 28 de junio. Erin estaba teniendo una aventura extramatrimonial en secreto, lo cual la sorprendió. Parecía estar en desacuerdo con la aparente devoción de Erin hacia John, ya que le había escrito cartas de amor y poemas. Jessica informó a las autoridades que Erin tenía la intención de encontrarse con Chris Lee, un marine que vive al lado de John, y que Erin vivía con su esposa Nicole y su hija de 6 años. Cuando la policía se acercó a Chris y le preguntó sobre el paradero de Erin, inicialmente afirmó que no la conocía bien y que solo habían intercambiado breves saludos. Chris afirma que el día en que Erin desapareció él estaba cazando coyotes cerca de Gold Crown Road y no tuvo contacto con ella. La policía luego llevó a Chris a la estación para un interrogatorio más detallado. Después de una serie de preguntas, Chris admitió tener una relación cercana con Erin, reconociendo que estaban involucrados románticamente. Sin embargo, afirmó que sus interacciones físicas se limitaban a besos y no hubo relaciones sexuales. A pesar de su familiaridad con Erin, Chris insistió en que no sabía su ubicación actual. Chris fue liberado de la custodia policial sin ser acusado. La búsqueda de Erin continuó, pero dado el gran número de minas en el Parque Nacional Joshua Tree y sus alrededores, la esperanza se desvaneció. Los restos de Erin fueron descubiertos el 16 de agosto, casi 2 meses después de que desapareciera. Un espeleólogo, alertado por un fuerte olor a gasolina, investigó una de las minas y descubrió el cuerpo de Erin en su interior. Una llanta, una antorcha casera y una botella de Sprite estaban a su lado. La autopsia determinó que la muerte de Erin fue un homicidio con estrangulación como causa. La estrangularon hasta matarla con un Garrett hecho en casa y su cuerpo fue arrojado 150 pies abajo, en las filas de la mina de Perú, mientras el Garrett permanecía alrededor de su cuello. La policía descubrió un tanque de propano dentro de la mina, lo que indica un intento de quemar su cuerpo. Debido al avanzado estado de descomposición de Erin, era imposible decir con certeza si estaba embarazada. El garrote encontrado alrededor del cuello de Erin estaba hecho de 2 mangos de varilla de refuerzo y paracord. La autopsia reveló varias fracturas en el cráneo, una de las cuales ocurrió poco antes o durante su muerte. Además, se descubrieron fracturas en su clavícula izquierda y en su costilla izquierda poco antes o durante su muerte. Las fracturas restantes del cráneo fueron causadas post-mortem, probablemente durante el proceso de arrastrarla o lanzarla a la mina. Las pruebas de ADN en los objetos descubiertos junto al cuerpo de Erin en el pozo produjeron resultados significativos. El ADN de Chris fue descubierto en la camisa atada alrededor de la antorcha, y la botella de Sprite que aún tenía la tapa puesta contenía tanto el ADN de Chris como el de Erin. Chris fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado, con la circunstancia adicional de acecho. Chris se declaró no culpable de los cargos tras su arresto. La fiscalía alegó que Erin y Chris estaban teniendo una aventura, y cuando Erin descubrió que estaba embarazada, se lo confió a Chris. Según la policía, Chris, reacio a poner en peligro su relación con su esposa, consideró una solución drástica al problema: asesinar a Erin. La fiscalía afirmó que Chris planeó meticulosamente el asesinato durante varias semanas, investigando métodos efectivos para deshacerse de un cuerpo. Tenía un plan en marcha. Supuestamente atrajo a Erin al desierto y la mató con un Garrett que había traído consigo. Afirmaron que el asesinato fue premeditado. Durante el arresto de Chris, los oficiales descubrieron 2 bobinas de paracord y una cuerda de escalada azul en su coche. El paracord coincidía con el cordón alrededor del cuello de Erin. Erin le había dicho a su amiga Jessica que Chris era el padre del bebé y que lo amaba más que a John. Incluso expresó el deseo de mudarse a Alaska, la ciudad natal de Chris, para estar con él. El tribunal escuchó que su aventura se hizo pública en abril de 2014, cuando su vecino Islington los vio besándose. Nicole informó a John, quien confrontó a Chris, afirmando explícitamente que no quería volver a verlo cerca de Erin. Durante el juicio, Islington testificó para la acusación, afirmando que Chris hablaba frecuentemente de asesinato, mencionándolo más de lo que puedo contar. Ella recordó que él hablaba sobre esconder un cuerpo en la esquina del desierto. El esposo de Link también testificó que Chris había hablado de asesinato con él, solo unas semanas antes de que Erin desapareciera. Chris supuestamente le dijo a Connor que si pones un cuerpo en un fuego con neumáticos, se desintegrará y que no podrán encontrar nada. Otro marine, Andrew Johnson, testificó sobre su conversación con Chris en junio de 2014. Chris supuestamente preguntó sobre las plantas de cloruro cercanas, específicamente cómo se podría destruir un cuerpo utilizando los productos químicos que se encuentran allí. Chris también preguntó sobre la presencia de cámaras de seguridad en esos lugares.
Andrew declaró que no encontró la conversación inusual en ese momento porque sus experiencias en Afganistán lo habían desensibilizado y sabía que Chris sentía lo mismo. El tribunal se enteró de que se descubrió un tanque de propano y una llanta dentro del pozo de la mina junto al cuerpo de Erin. La fiscalía informó al tribunal que Chris tomó prestado un tanque de propano de un rancho de caballos y un compañero marín descubrió uno en el coche de Chris la mañana del 28 de junio. Cuando fue interrogado, Chris supuestamente le dijo al marín que planeaba volar un pozo de mina. El jurado fue presentado con pruebas contundentes sobre el ADN encontrado en la camisa y la botella de Sprite, así como búsquedas incriminatorias en Google como cómo deshacerse de un cuerpo. La fiscalía insta al jurado a considerar estos elementos y condenar a Chris, afirmando que las pruebas apuntan fuertemente a él como el único responsable de la muerte de Erin. Instan al jurado a investigar las acciones de Chris, incluyendo conversaciones previas, investigaciones y las armas que trajo, para determinar si el asesinato fue premeditado. En un giro significativo, Chris pudo haber reconocido el peso de las pruebas en su contra y inicialmente se declaró no culpable. Más tarde se retractó durante el juicio y admitió el asesinato de Erin. Sin embargo, afirmó que la acción fue impulsiva en lugar de planificada. Esta admisión complicó el juicio, obligando al jurado a considerar el grado de premeditación en las acciones de Chris que llevaron a la trágica muerte de Erin. La defensa presentó su caso admitiendo que Chris fue responsable de la muerte de Erin. En contraste con sus anteriores negaciones, Chris ahora admite haber tenido una relación sexual con Erin. La defensa le dijo al jurado que Chris, queriendo salvar su matrimonio pero sin querer dejar a Erin, planeó encontrarse con ella el 28 de junio para discutir su situación. Según Chris, el plan original era que Erin y otros fueran de casa, pero cuando los demás no pudieron asistir, la reunión se convirtió en una oportunidad para una conversación privada. Chris afirmó que ese día planeaba volar un pozo de mina con neumáticos. En preparación, llevó gasolina y diésel al desierto, así como un tanque de propano. Describió cómo arrojó estos materiales a su mente, dándose cuenta de que había usado toda la gasolina para que Dios la aplicara a la antorcha. Cuando se dio cuenta de que no podía llevar a cabo la explosión de la planta, también desechó la antorcha en su mente. Esto según Chris, estos objetos fueron descubiertos dentro del pozo de la mina. La defensa llamó a un solo testigo, Chris, quien afirmó que Erin ocasionalmente cuidaba a su hija. Según Chris, durante su tiempo juntos en el desierto, Erin habló sobre su futuro como familia y expresó el deseo de cuidar de su hija. Chris describió un incidente en el que su esposa Nicole expresó preocupación por el bienestar de su hija, insinuando que Erin podría estar involucrada en un comportamiento inapropiado. En respuesta a estas preocupaciones, Chris afirmó que confrontó a Erin mientras estaban en el desierto y le preguntó directamente: ¿Alguna vez has tocado a Liberty? ¿Has abusado de mi hija? Según el testimonio de Chris, la confesión de Erin sobre haber tocado a su hija provocó una fuerte respuesta emocional. Describió sentir una oleada abrumadora de odio y rabia, como si alguien le hubiera clavado un cuchillo al rojo vivo en el corazón. Durante esta intensa agitación emocional, Chris afirmó haber recogido un garrote de su coche. Sentí tanto odio y rabia. Lo agarré, me levanté y noté que ella se había dado la vuelta en algún momento. No podía pensar con claridad. Solo sentí mucho odio. Y me acerqué por detrás, se lo puse alrededor del cuello, y mi entrenamiento se activó. Luego me di la vuelta y comencé a tirar, pero no podía tirar con suficiente fuerza porque estaba tan enojado. Chris continuó explicando. Simplemente seguí estrangulándola. No estoy seguro de cuánto tiempo fue. Podría haber sido 5 minutos o 10 minutos. Pareció una eternidad y yo solo seguía estrangulándola. Después de que Erin dejó de moverse, Chris admitió haber usado el carret para arrastrar su cuerpo hasta el borde del pozo de la mina y empujarla dentro. La defensa pide al jurado que lo declare no culpable de asesinato en primer grado, basándose en su afirmación de que no tenía la intención de matar a Erin y que solo la mató en el calor del momento. La fiscalía impugnó fuertemente la defensa de Chris, afirmando que era una fabricación. El énfasis subraya que nadie había expresado previamente preocupación por el comportamiento de Erin. El supuesto abuso no fue reportado a la policía, y Chris y su esposa no buscaron atención médica para su hija como resultado del supuesto abuso. La fiscalía alegó que Chris inventó esta historia durante el juicio con el fin de obtener un cargo menor de homicidio involuntario, con la expectativa de una sentencia de prisión más corta debido a las abrumadoras pruebas en su contra. El fiscal señaló que Chris solo admitió su participación frente al jurado, lo que implica un movimiento calculado para llamar la atención. El fiscal se dirigió directamente a Chris, diciendo: «Elegiste hacerlo frente al jurado.
Se trata de ti, buscaste atención. En última instancia, el jurado no creyó la defensa de Chris. Rápidamente emitieron un veredicto de culpabilidad por asesinato en primer grado con una circunstancia especial. Chris fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional tras un juicio de 15 minutos. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. Esta historia ocurrió en 2002. Durante sus vacaciones de verano en Kansas, Alexandra Kemp, de 19 años, también conocida como Ali Kemp, trabajaba en una piscina al aire libre. Su hermano también trabajaba allí, pero en turnos diferentes. Cuando llegó al trabajo un día y no pudo localizar a su hermana, contactó a su padre. El tipo no podía creer que Ali estuviera más cerca de lo que pensaba. Alexandra Elizabeth Kemp nació el 11 de octubre de 1982 en Leawood, Kansas, que está en la frontera con Missouri. Era la mayor de 3 hijos y la única hija de sus padres. Alexandra se graduó de la escuela secundaria con honores y asistió a la Universidad Estatal de Kansas. Tenía grandes planes para su vida, incluyendo un viaje en 2002. Después de terminar su primer año de universidad, regresó a Leawood para sus vacaciones de verano. Había una piscina al aire libre cerca de la casa de sus padres. Su hermano menor, Tyler, trabaja allí. Alexandra, también, decidió trabajar a tiempo parcial durante el verano para complementar sus ingresos. No era un lugar concurrido. La piscina estaba destinada principalmente a los residentes del vecindario. Por cierto, esta piscina sigue en funcionamiento a partir del 18 de junio de 2002. Alexandra estaba en el trabajo. El día estaba nublado, así que había menos visitantes de lo habitual. Tyler llegó a la piscina alrededor de las 5 p.m. para comenzar su turno, pero su hermana no estaba presente. Su teléfono y bolso estaban en la mesa, donde ella solía sentarse. Confundido, Tyler llamó a sus padres e informó que Alexandra había desaparecido. Su padre, Roger Kemp, se apresuró al lugar. Lo primero que hizo fue mirar en la piscina. Roger exhaló con alivio al ver que la piscina estaba vacía. Roger luego fue a una pequeña sala de bombas cerca de la piscina, que contenía varios equipos de purificación de agua, una escalera y otros artículos. Una vez dentro, el hombre miró a su alrededor pero no vio nada sospechoso. Pero luego notó una pierna sobresaliendo de debajo de la lona. Corriendo y levantando la lona, Roger vio a su hija brutalmente golpeada. Estaba desnuda de la cintura para abajo, con numerosos moretones en la cara y el cuerpo. El hombre marcó inmediatamente el 911. Mientras hablaba con el operador, lloró y suplicó a Alexandra que no lo abandonara. Cuando llegó la ambulancia, Roger estaba administrando RCP a su hija. Transportaron a la niña al hospital. Desafortunadamente, a pesar de sus mejores esfuerzos, Alexandra no sobrevivió. Fue declarada muerta inmediatamente después de llegar al hospital. Alexandra murió por estrangulación a pesar de haber sufrido numerosas lesiones graves. Aunque su cuerpo estaba parcialmente desnudo, los expertos no encontraron evidencia de que alguien la hubiera forzado a tener intimidad antes de su muerte. La policía acordonó la piscina mientras esperaban los resultados de un análisis de las muestras de ADN tomadas del cuerpo de Alexandra, con la esperanza de encontrar pistas que les ayudaran a identificar al perpetrador. Había signos evidentes de una lucha en la habitación donde Roger descubrió el cuerpo de Alexandra. Sus chanclas estaban en 2 lugares diferentes. La policía también descubrió un gel antiséptico abierto con una tapa dentro. Unos días después, mientras la policía buscaba desesperadamente al perpetrador, la familia de Alexandra y cientos de personas solidarias se despidieron en una ceremonia fúnebre. El primer sospechoso era Phil House, con quien Alexandra había estado saliendo desde la secundaria. Phil también trabajaba como administrador de la piscina. Alexandra murió mientras trabajaba el turno de la mañana, y Alexandra llegó al mediodía. Su turno estaba programado para durar 5 horas. Phil solía quedarse después del trabajo para pasar más tiempo con su novia, Alexandra, pero esta vez se fue inmediatamente después de su turno porque habían planeado una cita nocturna. Como se mencionó anteriormente, el hermano de Alexandra llegó al trabajo y la encontró ya bajo una lona en la sala de bombas. Sin embargo, Phil tenía una coartada sólida, por lo que la policía lo eliminó rápidamente de la lista de sospechosos. Hablando con los detectives, él declaró que a Alexandra no le gustaba estar sola. Los cortacésped la miraban frecuentemente y trataban de coquetear con ella. La policía interrogó a los cortacésped,
pero todos los hombres tenían una coartada. Sin embargo, no era un callejón sin salida absoluto. Varios hombres informaron haber visto a un extraño sentado en los arbustos con una cámara de video, probablemente observando a las chicas y sus trajes de baño. Vieron a este hombre cerca de la piscina el día antes de que Alexandra muriera. Además, alguien afirmó que se fue en una vieja camioneta Ford. Para investigar la actividad en el teléfono móvil de la chica, los expertos descubrieron que se comunicó con una amiga llamada Laurel el día que murió. Incluso acordaron encontrarse, y Laurel se presentó en la comisaría para ser interrogada. Les dijo a los investigadores que Alexandra la invitó a sentarse con ella hasta que terminara su turno. El clima ese día no era ideal, así que nadie vino a la piscina, lo que hizo que Alexandra se sintiera mejor. Según Laurel, llegó a la piscina alrededor de las 2:30 p.m., estacioné a unos metros de la cerca, pero Alexandra no estaba presente. Laurel comenzó a tocar la bocina, esperando que Alexandra respondiera al sonido, pero en lugar de su amiga, vio a un hombre salir de la casa de la piscina. El hombre le dio una sonrisa y le saludó con la mano. Laurel no conocía a este hombre. Supuso que era el jefe de Alexandra, y decidió irse para no causar más problemas a su amiga. En ese momento, ella creía que Alexandra estaría en problemas si el jefe descubría que estaba hablando con amigos durante las horas de trabajo. Pero ese hombre no era el supervisor ni el compañero de trabajo de Alexandra. La policía estaba casi segura de que Laurel había visto al criminal basándose en su descripción del boceto del sospechoso realizado por el artista forense. La policía estaba buscando a un hombre blanco de 30 años, de complexión robusta, con cabello corto y castaño, que conducía una camioneta Ford de 1980. Las autoridades recibieron numerosas pistas. Una persona afirmó que el hombre llamado James era heterosexual, se parecía mucho al boceto del sospechoso, conducía una vieja camioneta Ford y trabajaba como mecánico a unos 20 minutos de la piscina. Cuando la policía encontró al hombre y lo llevó a la estación, quedaron asombrados por su parecido con el retrato hablado basado en la descripción de Laurel. James negó estar involucrado en la muerte de Alexandra Kemp. El empleador del hombre confirmó su coartada, afirmando que James estaba en el trabajo el día en que murió Alexandra. Como resultado, lo despidieron de manera más directa. Mientras tanto, la policía recibió un informe de laboratorio que reveló ADN masculino en un tubo de gel antiséptico encontrado en la escena del crimen y en el cuerpo de Alexandra. Sin embargo, fue ineficaz porque la policía no encontró coincidencias en las bases de datos cuando buscaron estas muestras. Los amigos, la familia y el novio de Alexandra fueron oficialmente excluidos de la lista de sospechosos porque su ADN no coincidía con las muestras de ADN descubiertas. El padre de Alexandra, Roger Kemp, fue la fuerza impulsora detrás de esta investigación. Perder a su amada hija le despojó del sentido de la vida, pero lo recuperó al proponerse como objetivo encontrar a la persona que mató a Alexandra. En una entrevista, Roger afirmó que tienes dos opciones: quedarte en la cama y cubrirte con la manta o salir y luchar. Decidí luchar. La perseverancia y tenacidad de Roger impresionaron al departamento de policía, por lo que se le dio su propio espacio en la comisaría, donde recopilaba toda la información que recibía y compartía posibles pistas con la investigación. Después de revisar todas las pistas disponibles, Roger y los investigadores contactaron a los productores del programa de televisión America's Most Wanted y solicitaron que se produjera un episodio sobre la muerte de Alexandra. Los creadores aceptaron. Una vez fue el programa de televisión más largo, con 24 temporadas. Después de que se emitió la historia de Alexandra, la policía comenzó a recibir cientos de llamadas con información. Investigaron todas las pistas, pero ninguna de ellas condujo a un avance. La investigación terminó en un callejón sin salida. En febrero de 2003, 8 meses después de la muerte de Alexandra, apareció una nueva pista, aparentemente sólida. Como resultado de la actividad de búsqueda, un hombre ha sido arrestado en Utah. Recibieron 3 declaraciones sobre esta persona en el transcurso de varios días. 2 mujeres y una niña de 14 años, que no están relacionadas entre sí, le dijeron a la policía que un hombre las obligó a tener intimidad. El criminal huyó, pero finalmente fue detenido en Utah. Este hombre resultó ser James Strader, el mismo hombre que la policía de Kansas había interrogado previamente. Los rasgos faciales de Strader eran muy similares al boceto del sospechoso. Por alguna razón, en ese momento nadie recogió su muestra de ADN.
Quizás nadie lo hizo porque el jefe de Strader convenció a la policía de que él estaba en el trabajo el día del crimen y no había salido. Todos pensaban que el caso de Alexandra Kemp estaba a punto de resolverse, pero Strader negó cualquier implicación en su muerte. Admitió que se parecía mucho al retrato del sospechoso, pero afirmó que no había estado cerca de la piscina ese día. Proporcionó una muestra de ADN para su análisis. Sin embargo, el resultado decepcionó a todos. Su ADN no coincidía con el encontrado en el cuerpo de Alexandra ni en el tubo de gel antiséptico. Terminará en prisión por cargos no relacionados. Y la investigación del caso de Alexandra Kemp se estancó una vez más. Alexandra murió hace un año y la policía aún no tiene sospechosos. Roger Kemp y Phil House, el hombre con el que Alexandra estaba saliendo, continuaron su lucha por la justicia. Phil, presidente de la comunidad estudiantil, distribuyó el retrato del sospechoso por correo electrónico a estudiantes de otras universidades. También solicitó que los estudiantes de otras instituciones educativas vean un episodio de America's Most Wanted con Alexandra Kemp. Sin embargo, a pesar de los mejores esfuerzos de sus familiares y la policía, no se logró nada. Ha pasado otro año. Roger Kemp se negó a rendirse y continuó luchando por la justicia de su hija. Se puso en contacto con America's Most Wanted nuevamente, esta vez solicitando que se repitiera el episodio sobre la muerte de Alexandra. Cuando los creadores le preguntaron a Roger si había alguna nueva información en el caso, él respondió: no. Tal determinación de un padre que perdió a su hija impresionó a los creadores del programa. Por lo tanto, el episodio se volvió a emitir. Después de eso, la policía recibió un alto volumen de llamadas. Roger ofreció una recompensa de $25,000, con 0 centavos por cualquier información que pudiera ayudar a identificar a la persona que mató a Alexandra. La ciudad de Leawood lo aumentó a $50,000 con 0 centavos. Roger también publicó una imagen del boceto de su hija de los sospechosos junto con información sobre la recompensa en los periódicos. Un día, estaba conduciendo por la autopista y notó las vallas publicitarias. En ese momento, Roger se dio cuenta de que una valla publicitaria era una excelente manera de llamar la atención. Comenzó a llamar a agencias de publicidad para ver cuánto costaría colocar la información necesaria en una de las vallas publicitarias. Una de las agencias con las que Roger se puso en contacto fue Lamar Advertising Company. Cuando el dueño de la empresa se enteró de que Roger Kemp quería alquilar una valla publicitaria, se negó a aceptar su dinero. En su lugar, le dijo que podía publicar información de forma gratuita en múltiples vallas publicitarias. Roger decidió publicar un boceto del sospechoso y la información sobre la recompensa en vallas publicitarias cerca de una de las autopistas más transitadas del estado. La policía recibió cientos de pistas que tomaron tiempo en investigar. Al mismo tiempo, algunas pistas se referían al mismo hombre. 2 personas no relacionadas informaron sobre Teddy Hoover, el dueño de una vieja camioneta Ford. El hombre trabajaba en el mantenimiento de piscinas y se parece al boceto del sospechoso. Tantas coincidencias no podían ser una casualidad, así que la policía comenzó a buscar a un hombre llamado Teddy Hoover. Descubrieron su dirección en Kansas y fueron allí de inmediato. Hoover abrió la puerta. Estaba sorprendido y visiblemente nervioso, pero no era su culpa. Muchas personas se ponen nerviosas cuando la policía llama a su puerta. Preguntaron por su paradero el 18 de junio de 2002. Como era de esperar, el hombre respondió que no podía recordar porque habían pasado 2 años. Pocas personas recordarán dónde estaban en un día específico hace varios años. Hoover también negó cualquier participación en el mantenimiento de la piscina donde trabajaba Alexandra. No obstante, los detectives le pidieron que proporcionara voluntariamente una muestra de su ADN para eliminarlo de la lista de sospechosos. Hoover respondió que necesitaba consultar a un abogado antes de proceder. Dijo que llamaría a la policía él mismo después de consultar con un abogado. Aproximadamente un día después, el abogado de Hoover contactó a los investigadores, afirmando que su cliente estaba preocupado por la posibilidad de que su muestra terminara en la base de datos. Teddy, supuestamente, creía en una variedad de teorías de conspiración. En otras palabras, creía que la policía lo usaría en su contra. En otros casos, los investigadores prometieron no ingresar el ADN de Hoover en ninguna base de datos, y solo lo compararían con el ADN encontrado en Alexandra Kemp.
El abogado dijo que hablaría con su cliente y volvería a llamar. Mientras esperaban una llamada, la policía revisó los materiales por centésima vez y descubrió un trozo de papel con un nombre familiar y una de las carpetas. El día que murió Alexandra, los detectives entrevistaron a los transeúntes reunidos junto a la piscina con la esperanza de saber si habían presenciado algo sospechoso. Ted Hoover fue una de las personas con las que la policía habló junto a la piscina. Indicaba que él estaba en la escena del crimen. A pesar de su afirmación de que nunca había estado allí, la policía se convenció cada vez más de que Ted Hoover era el hombre que habían estado buscando durante 2 años. Después de varios días de espera, los investigadores contactaron al abogado de Hoover y le preguntaron si su cliente estaba dispuesto a proporcionar una muestra de su ADN. La respuesta del abogado sorprendió a los investigadores. El hombre declaró que su cliente rechazó sus servicios y dejó de contactarlo. La policía fue inmediatamente a la casa de Hoover, pero su principal sospechoso ya se había escapado. Añadieron al hombre de 29 años a la lista nacional de buscados. Sin embargo, logró cubrir sus huellas con bastante éxito. Las vallas publicitarias con la imagen del sospechoso permanecieron en su lugar, y los detectives habían estado buscando a Hoover durante meses sin éxito. En septiembre de 2004, un hombre llamó a la policía y afirmó tener información sobre el sospechoso. Afirmó conocer el nombre de la novia de Teddy, con quien vivía en Kansas. Los detectives decidieron identificar a esta mujer, pero descubrieron que ella dejó el estado alrededor del mismo tiempo en que Hoover huyó. El nombre de la mujer era Laura Barr, y el Servicio Postal de los Estados Unidos informó a la policía del estado de Kansas que ella estaba recibiendo correo en Litchfield, Connecticut. Un hombre llamado Benjamin Appleby también recibía correo en esa dirección. La casa donde vivían estaba en una zona rural remota. La policía estaba segura de que Benjamin Appleby era un seudónimo o el nombre real de Teddy Hoover. En 1997, los detectives contactaron a la Policía Estatal de Connecticut y les pidieron que ayudaran en la búsqueda de Appleby. El hombre tenía problemas legales en Connecticut y se emitió una orden de arresto en su contra. El hombre se expuso frente a una escolar. Sin embargo, Benjamin huyó del estado y la policía no pudo localizarlo. Con una orden de arresto, los detectives se dirigieron a la dirección de entrega de correo de Benjamin Appleby. Descubrieron al hombre en casa y lo arrestaron de inmediato, ya que el detective de Kansas sospechaba que Benjamin Appleby y Teddy Hoover eran la misma persona. En 1997, Appleby tuvo problemas legales en Connecticut. Él huyó del estado y vivió como Teddy Hoover. Pero cuando los detectives en Kansas quisieron una muestra de su ADN para determinar su implicación en la muerte de Alexandra Kemp, regresó a Connecticut, comenzó a vivir bajo su verdadero nombre e intentó mantener un perfil bajo, asumiendo que todos se habían olvidado de sus fechorías. Appleby se negó a ser extraditado a Kansas, así que los detectives de Leawood viajaron a Connecticut, suponiendo que nuevamente declare su inocencia. Los detectives lo engañaron. Antes de llevar al hombre a la sala de interrogatorios, colgaron fotos de la escena del crimen, así como fotos de Alexandra y Appleby, y colocaron carpetas en la mesa con su nombre. La policía hizo grandes esfuerzos para darle la impresión de que la investigación era exhaustiva. Cuando el hombre llegó a la sala de interrogatorios, se quedó sin palabras. Uno de los detectives preguntó: ¿Qué crees que pasará después de que obtengamos una muestra de tu ADN? Appleby se echó a llorar y asumió la responsabilidad de la muerte de Alexandra. Relató los acontecimientos del nublado día de junio. Benjamin notó a Alexandra, y ella le pareció atractiva. Decidió coquetear con ella, y cuando ella entró en la sala de bombas, la siguió y cerró la puerta impidiendo que saliera. Appleby tocó a la chica, y ella le devolvió el golpe. La golpeó y la estranguló por humillación. Alexandra perdió el conocimiento, y Appleby decidió satisfacer su lujuria desnudándola parcialmente. Tomó un tubo de gel antiséptico del botiquín de primeros auxilios y tenía la intención de usarlo como lubricante. La amiga de Alexandra, que estaba sentada en el coche detrás de la cerca y tocando el claxon, lo detuvo de llevar a cabo su plan. Tenía miedo de ser atrapado con las manos en la masa, así que cubrió su cuerpo y salió de la habitación.
Cuando vio a la amiga de Alexandra, sonrió y saludó. Luego se subió a su camioneta y se marchó. Unas horas más tarde, regresó a la escena del crimen y se unió a la multitud de curiosos reunidos junto a la piscina. El análisis de ADN confirmó que el ADN encontrado en el tubo de gel y en el cuerpo de Alexandra pertenecía a Benjamin Appleby. Así, después de más de 2 años, y en gran parte gracias a los esfuerzos de Roger Kemp, la policía descubrió al hombre que mató a Alexandra. Appleby dijo a los investigadores que estaba dispuesta a admitir plenamente su culpabilidad para cerrar el caso rápidamente y evitar que la familia de Alexandra pasara por otra prueba emocional, pero en la primera audiencia judicial declaró su inocencia, afirmando que confesó bajo presión. Se puede decir mucho, pero discutir el análisis de ADN es inútil. Solo había una muestra de ADN en el cuerpo de la víctima que pertenecía a Benjamin Appleby. Al darse cuenta de esto, sus abogados intentaron persuadir al tribunal de que su cliente no tenía la intención de matar a Alexandra. Dijeron que Benjamin admitió haber matado a Alexandra Kemp, pero negó haberlo hecho intencionalmente. Sin embargo, los expertos forenses recordaron a todos que el criminal había estado estrangulando a la chica durante aproximadamente 10 minutos. Podía haber parado, pero decidió no hacerlo. Según la fiscalía, él vino a la piscina por una razón: para observarla. Desafortunadamente, el 18 de junio de 2002, la piscina estaba turbia y vacía. Appleby aprovechó la situación. En diciembre de 2005, un jurado lo declaró culpable. El tribunal lo condenó a cadena perpetua con la opción de solicitar libertad condicional después de 50 años. Recibió 19 años adicionales por intentar forzarla a tener intimidad. Appleby apeló la decisión del tribunal en 2019 y su sentencia de cadena perpetua por privación de vida en primer grado fue confirmada. El tribunal de apelación dictaminó que un intento de establecer intimidad con Alexandra fue considerado cuando se dictó la primera sentencia. Así, Appleby fue condenado 2 veces por el mismo delito. Basándose en esto, el tribunal anuló la segunda condena. Incluso si es liberado bajo libertad condicional, Appleby tendrá 81 años en ese momento. Los investigadores admitieron que la perseverancia de Roger Kemp les ayudó a encontrar al criminal. Cuando Appleby estaba en prisión, Roger y su esposa comenzaron una clase de defensa personal para chicas, a través de la cual decenas de miles de chicas y mujeres de todo el país aprendieron técnicas básicas de defensa personal. Las vallas publicitarias no eran un concepto nuevo. En 1991, tras la muerte por estrangulación de Kathy Page, de 34 años, su padre comenzó a colocar vallas publicitarias criticando a la policía. Y esta historia inspiró a los cineastas. 3 anuncios por un crimen. Sin embargo, después de que Roger Kemp publicara un boceto del sospechoso en vallas publicitarias, la gente comenzó a usar este método en todo el país. Además, muchas personas continúan usándolo hoy en día. La persistencia de Roger en la investigación, así como sus esfuerzos posteriores para beneficiar a la sociedad, no pasaron desapercibidos. En la Casa Blanca, recibió la Medalla Presidencial de Ciudadanos del presidente Barack Obama. Roger Kemp, de 77 años, falleció el 1 de marzo de 2022. Hasta su muerte, trabajó para una fundación que lleva el nombre de su hija. Él declaró que consideraría exitosos sus esfuerzos si lograban salvar al menos una persona. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. El 16 de noviembre de 2012, el centro de despacho del condado de Lake, Ohio, recibió una angustiosa llamada al 911. La llamada, una adolescente muy agitada, luchaba por comunicarse debido a su angustia. Pronto quedó claro que estaba informando que su hermana mayor estaba atacando a su madre. Los agentes de la ley llegaron rápidamente a la residencia, donde se encontraron con la llamadora frenética. Ella explicó que su hermana mayor, Sabrina Zunick, 18, había apuñalado a su madre. Cuando llegaron, Sabrina salió de la casa empuñando un cuchillo ensangrentado. La policía exigió que soltara el arma, y ella obedeció. Se encontraron con una escena espantosa dentro de la casa. Lisa Marie McIntosh nació el 20 de mayo de 1971. Lisa, hija de William y Rita McIntosh,
Era madre soltera y tenía una hija de una relación anterior. Se casó con Kevin Knoffel en 2006, y él tiene un hijo de una relación anterior. La pareja tuvo a su hija en 2009. Lisa, una trabajadora social del Departamento de Servicios para Niños y Familias que se especializaba en casos de abuso infantil, tenía un fuerte deseo de ayudar a los demás, demostrando su dedicación a ayudar a los niños. Kevin y Lisa han decidido convertirse en padres de acogida. La amiga de Lisa comentó que cuando tuvo hijos adoptivos los trataba como si fueran propios. Se esforzaba por ir más allá como madre. Sabrina Sunic, de 16 años, se mudó a su casa en el verano de 2011. Sabrina Sunic nació el 27 de octubre de 1994 en algún lugar cerca de Cleveland, Ohio. Su crianza fue difícil, ya que ambos padres luchaban contra el alcohol y el abuso de sustancias, lo que resultó en un entorno hogareño altamente inestable. Las primeras experiencias de Sabrina fueron empañadas por los problemas criminales de sus padres. Incluso cuando era un bebé, estuvo expuesta a sustancias como el vodka en su biberón para inducir el sueño. Estas circunstancias ayudaron al desarrollo de problemas de comportamiento y salud mental en Sabrina, como TDAH, trastorno de oposición desafiante, trastorno bipolar, ansiedad y depresión. Sabrina fue a vivir con su abuela después de ser retirada de la custodia de sus padres. Desafortunadamente, el deterioro de la salud de su abuela coincidió con la adolescencia de Sabrina, y su comportamiento rebelde se volvió difícil de manejar para su abuela. Sabrina ingresó al sistema de cuidado temporal a la edad de 14 años, viviendo en una variedad de hogares y entornos grupales antes de ser colocada con Lisa y Kevin Knoffel. Sabrina hizo un progreso significativo en cambiar su vida en 2011, gracias al cuidado de Kevin y Lisa. Comenzó a asistir a la escuela de manera regular, destacó académicamente y aspiraba a ser masajista. Sabrina se integró perfectamente en la familia, estableciendo conexiones positivas con las dos chicas y participando activamente en la escuela. Sabrina decidió quedarse con Lisa y Kevin para completar su educación después de cumplir 18 años y volverse elegible para dejar el cuidado temporal, expresando su felicidad en su hogar. No obstante, surge una pregunta trágica. ¿Qué llevó a Sabrina a apuñalar hasta la muerte a su madre adoptiva frente a las dos hijas pequeñas de Lisa? Lisa estaba en casa con los niños el 16 de noviembre de 2012, mientras Kevin trabajaba como camionero. Durante la noche, las hijas adolescente y de 3 años escucharon los gritos de su madre y descubrieron a Sabrina apuñalando a Lisa múltiples veces. En medio de la escena aterradora, la niña más pequeña buscó refugio en un armario, mientras que la hija adolescente de Lisa le suplicaba a Sabrina que detuviera el ataque y marcó inmediatamente el 911. La situación fue descrita como completamente caótica, con la angustiada llamada informando a la policía que su hermana había apuñalado fatalmente a su madre. Lisa Knoffel fue declarada muerta en la escena, Sabrina fue arrestada, y el arma del crimen, un cuchillo de 15 pulgadas con una hoja convexa y dentada de 9 pulgadas sin empuñadura, fue encontrada en la casa. Notablemente, Sabrina aceptó la responsabilidad del acto, admitiendo que fue ella quien apuñaló a Lisa hasta la muerte. A pesar de la naturaleza perturbadora del asesinato, la policía estaba preocupada por la brutalidad del ataque a Lisa Knoffel, quien había abierto su hogar para cuidar a un adolescente. El asalto resultó en casi 200 puñaladas, lo que indica un acto vicioso y violento. La policía informó al esposo de Lisa, Kevin Knoffel, de 42 años, quien trabajaba como camionero y estaba en Michigan en ese momento, sobre su muerte. Kevin llamó al 911 para preguntar por el bienestar de las niñas, y le aconsejaron recogerlas en la comisaría. Kevin las recogió a las 5 a.m. esa mañana. Durante los siguientes 10 meses, las fuerzas del orden trabajaron arduamente para resolver el rompecabezas en torno al crimen. Los hallazgos de la investigación indicaron un cambio en la dinámica del hogar Knoffel, alrededor de diciembre de 2011. Sabrina Sunic, quien inicialmente estaba contenta en el hogar, comenzó a tener conflictos con Lisa. La celosía surgió como un factor significativo, con Sabrina expresando resentimiento hacia Lisa y acusándola de favorecer a Hailey y Megan, las dos niñas menores de la familia. La investigación se cernía. ¿Podrían estas tensiones haber llevado a Sabrina a cometer el atroz acto de asesinar a Lisa? Varios meses después de su arresto, Sabrina se ofreció a cooperar con la policía a cambio de una posibilidad de libertad condicional de 30 años, en lugar de una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sabrina hizo una revelación impactante en sus declaraciones. Afirmó haber tenido relaciones sexuales con su padre adoptivo, Kevin,
Sabrina declaró que esta relación comenzó en la primavera de 2012. Tras el arresto de Sabrina, ella afirmó que fue idea de Kevin planear y llevar a cabo el asesinato de Lisa. Kevin Knoefel enfrentaba cargos por el asesinato de su esposa Lisa. Fue acusado de conspiración para cometer asesinato agravado, complicidad en asesinato agravado y 6 cargos de agresión sexual. Durante el juicio, Kevin se declaró no culpable y el enfoque estuvo únicamente en sus cargos. Sabrina, quien previamente se había declarado culpable, aceptó testificar para la fiscalía contra Kevin. La fiscalía argumentó que aunque Sabrina fue quien apuñaló físicamente a Lisa hasta matarla, Kevin estaba al tanto e involucrado en el asesinato. La fiscalía afirmó que Kevin quería terminar su relación con Lisa, como lo evidencian las declaraciones a amigos sobre un posible divorcio. También afirmaron que Kevin se beneficiaría económicamente de la muerte de Lisa debido a la existencia de múltiples pólizas de seguro. Durante el juicio, la fiscalía presentó pruebas que indicaban un cambio en el comportamiento de Lisa con Knoefel antes de su trágica muerte. La compañera de trabajo de Lisa testificó que en los meses previos a su asesinato, Lisa parecía distraída y hacía un esfuerzo por concentrarse. También mencionó haberle llevado comida a Kevin el día después de la muerte de Lisa, señalando que su comportamiento parecía normal y que vio una foto de Sabrina en el refrigerador. La aparente falta de respuesta emocional de Kevin se acentuó cuando ella lo vio en el funeral de Lisa y lo describió como sin emociones. Otro compañero de trabajo afirmó que Lisa experimentó un cambio significativo en 2012. Lisa comenzó a recibir llamadas telefónicas privadas lejos de su escritorio, lo cual parecía molestarla. Cuando habló con Kevin el día después del asesinato de Lisa, él mencionó que recuperar el salario de $50 con 0 centavos de Lisa sería difícil. La fiscalía llamó a testigos para que declararan sobre el comportamiento de Kevin después de enterarse de la muerte de Lisa. Kevin fue descrito como tranquilo por los oficiales de policía involucrados en el caso. Los patrulleros que se encontraron con Kevin en el vestíbulo de la comisaría unas horas después de la muerte de Lisa informaron que él parecía relativamente tranquilo durante el encuentro. El detective Brian Jackson del Departamento de Policía de Willoughby Hills testificó durante el juicio, relatando una interacción con Kevin el día después del asesinato de Lisa. Kevin expresó su deseo de entrar a la casa, pero el detective Jackson le aconsejó que no lo hiciera, explicándole que la escena no había sido limpiada. A pesar de las circunstancias espantosas, Kevin no mostró ninguna emoción e insistió en ver la escena por sí mismo, afirmando que había estado en situaciones similares antes. La fiscalía presentó pruebas sobre el dinero del seguro, revelando que Kevin había cobrado fondos del seguro tras la muerte de Lisa. Los testimonios se centraron en las acciones de Kevin Swift la mañana del asesinato de Lisa. Kevin llamó al lugar de trabajo de Lisa para preguntar sobre la documentación necesaria para presentar una reclamación en la póliza de seguro de vida de Lisa con el sindicato. Jill Reynolds, especialista en beneficios de Gordon Food Services, donde Kevin trabajaba como conductor de tránsito, testificó que el día en que Lisa fue asesinada, Kevin se puso en contacto con ella para informar sobre la muerte de Lisa y declaró que planeaba presentar una reclamación de seguro. Esta información fue crucial para establecer una cronología de las acciones y decisiones de Kevin en el inmediato después de la tragedia, lo que ayudó a dar forma a la narrativa de la fiscalía sobre las implicaciones financieras de la muerte de Lisa. La fiscalía informó al tribunal que Kevin presentó varias reclamaciones de seguros el 16 de noviembre, incluyendo una póliza de vida de $250 con 0 centavos para Lisa No. Esta póliza, que fue emitida el 16 de mayo de 2012, proporcionaba cobertura por su vida. Según Christopher Eddy, un líder de equipo en Guardian Life Insurance Company, que proporciona seguros para Cuyahoga Children and Family Services, Kevin recibió un cheque de $250,000 con 0 centavos como pago por la reclamación. Farmers Insurance le pagó a Kevin $150,000 con 0 centavos por su póliza de seguro de vida a término comprada en 2009. Esto es para Lisa. Después de que Lisa murió, Kevin cambió la póliza de seguro de la propiedad de inquilinos a propietarios y añadió una piscina. Kevin también compró un seguro de auto para un crucero de 2013, un Malibu de 2011 y 2 casas rodantes, utilizando los fondos no solo para pagar su hipoteca, sino también para comprar autos nuevos y una casa en Florida, así como para financiar lecciones de vuelo. Lisa poseía casi $800,000 con 0 centavos. La fiscalía llamó a Sabrina como testigo en las pólizas de seguro de vida que Kevin cobró durante el juicio, y ella testificó que su relación con su padre adoptivo, Kevin, comenzó en la primavera de 2012. Sabrina testificó en la corte que Kevin normalmente la llevaba en coche a la escuela secundaria Willoughby South, y que durante esos trayectos mantenían relaciones sexuales.
Ella afirmó que Kevin explicó que no podía divorciarse de Lisa debido a preocupaciones sobre la custodia compartida de Hailey. Según Sabrina, la idea de matar a Lisa comenzó como un pequeño pensamiento. Kevin le enviaba mensajes de vez en cuando, expresando su desagrado por Lisa y sugiriendo que una vez que Lisa se fuera, podrían comprar su propia casa y vivir juntos, y Sabrina podría asistir a la universidad mientras actuaba como la madre de los niños. Sabrina le dijo al tribunal que se acercó a su amiga Autumn Public a principios de octubre para encontrar a alguien que matara a su madre adoptiva. Autumn testificó, preguntándome si podía conseguirle un sicario. Ella declaró que se estaban divorciando y que valía más muerta que viva. Sin embargo, Sabrina finalmente decidió manejar la situación por sí misma. Ella testificó que el 15 de noviembre de 2012, Kevin la llevó a la escuela pero comenzó a llorar después de estacionar. Sabrina afirmó que Kevin reveló que habían tenido una acalorada discusión con Lisa la noche anterior, y que consideraría el suicidio si Lisa no estuviera muerta. Sabrina le dijo al tribunal que estaba asustada por él porque me había enamorado de él. Sabrina respondió asegurándole a Kevin que sería responsable de matar a Lisa, y Lisa murió menos de 24 horas después. La fiscalía llamó al doctor Joseph Andrew Philo, un patólogo forense de la oficina del médico forense del condado de Cuyahoga, para testificar sobre las graves lesiones de Lisa. La autopsia de Lisa fue supervisada por el doctor Philo. Según el testimonio del doctor Philo, Lisa murió como resultado de una lesión en la mandíbula que penetró lo suficientemente profundo como para seccionar la arteria carótida que conecta con el cerebro. Se descubrió otra herida letal en su pecho, que penetró y colapsó el pulmón subyacente. El doctor Philo describió varias cortes en el cuerpo de Lisa como intrincadas y complejas, lo que implica que o bien el cuchillo se torció al entrar, o el cuerpo estaba en un movimiento de torsión. Uno de los dedos de Lisa y un pulgar estaban casi seccionados. El cuerpo de Lisa también mostraba signos de heridas defensivas. El doctor Philo concluyó que la muerte fue causada por al menos 178 heridas punzocortantes e incisas en la cabeza, el cuello, el torso y las extremidades, junto con lesiones musculoesqueléticas, vasculares y viscerales. La brutalidad del asalto se destacó por el hecho de que el cuchillo utilizado se había doblado como resultado de la extrema violencia infligida durante el ataque. La defensa argumentó que Kevin no era culpable, y que Sabrina era la única responsable de la muerte de Lisa. Enfatizan la falta de pruebas físicas que respalden la relación sexual entre Kevin y Sabrina, así como la dependencia de la acusación en el testimonio de Sabrina, el cual argumentan que no es confiable, dado su acuerdo de culpabilidad, a cambio de una sentencia reducida. La defensa afirmó que el motivo de Sabrina para matar a Lisa se originó en una conversación 2 semanas antes de la tragedia. Según su caso, Lisa informó a Sabrina que tenía que ocupar antes del 1 de enero de 2013. Kevin decidió no testificar en el juicio. El tribunal fue informado de que, a pesar de la incapacidad para recuperar mensajes de texto o registros de llamadas telefónicas entre Sabrina y Kevin, los registros oficiales revelaron una cantidad significativa de comunicación. 1.491 mensajes de texto o llamadas intercambiadas entre sus teléfonos móviles desde el 1 de noviembre hasta el 16 de noviembre de 2012. Notablemente, hubo 78 llamadas o mensajes de texto registrados, comenzando a las 7:12 p.m. desde el 15 de noviembre hasta las 12:48 a.m. del 16 de noviembre, media hora antes de la trágica muerte de Lisa. Después de casi 10 horas de deliberación, el jurado declaró a Kevin culpable de los 11 cargos. Los cargos incluían 6 cargos de agresión sexual, 3 cargos de complicidad en asesinato agravado y 2 cargos de conspiración en asesinato agravado. Kevin fue condenado a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional después de 30 años. Sabrina, quien se declaró culpable de asesinato agravado, fue condenada a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional después de 30 años. Los procedimientos legales concluyeron con ambos individuos enfrentando penas sustanciales por sus roles en los trágicos eventos. Como resultado, Kevin está actualmente encarcelado en la institución correccional de Lake Erie en Conneaut, Ohio, con una fecha de libertad condicional en 2043. Sabrina está actualmente encarcelada en la institución correccional de Dayton en Dayton, Ohio, con una fecha de libertad condicional en 2042. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido. Gail Katz nació el 8 de marzo de 1956 en Brooklyn, Nueva York. Crecí con otros 2 hermanos, una hermana y un hermano.
A pesar de sobresalir académicamente como adolescente y graduarse un año antes que sus compañeros, la vida de Gail tomó un giro diferente cuando comenzó la universidad. En lugar de centrarse en su éxito académico, se involucró en un estilo de vida de fiestas, lo que la llevó a tomar la decisión de abandonar la universidad. Esta decisión decepcionó profundamente a sus padres conservadores, quienes tenían creencias tradicionales sobre la vida. Creían que la única oportunidad de Gail para un futuro exitoso era casarse con un hombre adinerado. La madre de Gail, que trabajaba en el departamento de emergencias del hospital, la animaba fuertemente a buscar a un médico como pareja de vida, pero Gail se negó, prefiriendo socializar y salir con chicos en lugar de tener una relación comprometida. Gail eventualmente perdió el control de su vida, lidiando con la depresión e intentando suicidarse varias veces. A pesar de la sorpresa inicial de su familia, Gail les presentó a un hombre llamado Robert Birnbaum, a quien habían conocido a través de amigos en común. El Dr. Birnbaum, un joven y prometedor individuo, parecía ser la pareja perfecta para Gail y su familia. Proveniente de un exitoso cardiólogo, siguió una carrera en medicina y completó su residencia en cirugía plástica en el Brooklyn Maimonides Medical Center. Aparte de su impresionante formación académica, Robert tenía encanto, habilidades lingüísticas y una pasión por el esquí, pero su mayor pasión era la aviación. Tenía licencia de piloto y frecuentemente planeaba citas románticas en el aire para Gail. Ella disfrutaba de estas aventuras y él apreciaba su interés genuino en sus pasatiempos. Como resultado, su vínculo creció rápidamente, lo que finalmente llevó a su matrimonio. Sin embargo, como muchas historias de amor, la suya no terminó con un felices para siempre. El 7 de julio de 1985, un domingo, Robert Birnbaum llegó solo a la casa de su hermana en Montclair, Nueva Jersey, y, alrededor de las 6:30 p.m. era el cumpleaños de su sobrino, y su hermana había organizado una celebración para él. Robert y su esposa Gail Katz fueron invitados al evento. Sin embargo, Robert informó a su hermana y a su padre que Gail no lo acompañaría debido a una discusión que tuvieron más temprano ese día. Según Robert, Gail y él salieron de su apartamento en Manhattan alrededor de las 11 a.m. para visitar Central Park, y ella no había regresado a casa para cuando él se fue a la fiesta, así que fue solo. De camino a casa después de la celebración, Robert se detuvo en la casa de su amigo, el Dr. Scott Barone. En este punto, Robert parecía angustiado e intentó llamar varias veces al teléfono fijo de su apartamento sin éxito. Le contó a Scott sobre la discusión de la mañana con Gail, señalando que ella se había ido vestida de manera informal y no había tenido comunicación con él desde entonces. Cuando Robert regresó a su apartamento en Manhattan, encontró a Gail desaparecida. Contactó a su antigua profesora de psicología, la doca Yvette Face, para hablar sobre la discusión. Robert informó a Yvette que Gail había salido más temprano ese día para tomar el sol en Central Park. Yvette le aconsejó que contactara a la policía y preguntara al portero del complejo de apartamentos sobre el paradero de Gail, lo cual Robert aceptó hacer. La noche siguiente, el 8 de julio, a las 9 p.m., Robert contactó al detective Virgilio Dalsos por primera vez. Informó al detective que Gail había salido del apartamento a las 11 a.m. Había hablado con ella el día anterior y no había tenido noticias de ella desde entonces. Robert explicó que esperó a Gail en su apartamento hasta las 5:30 p.m., pero ella no regresó, así que se fue a la fiesta de su sobrino en casa de su hermana. Robert fue la última persona conocida en ver a Gail. El detective le instó a proporcionar tantos detalles como fuera posible para ayudar a encontrarla. Robert le mencionó al detective que Gail había intentado suicidarse anteriormente. También expresó su preocupación a sus amigos de que Gail podría haberse hecho daño, citando información de su terapeuta, la deciera Sybil Baran, quien supuestamente le informó sobre las tendencias suicidas de Gail. La búsqueda de Gail comenzó, pero la policía encontró desafíos significativos debido a la falta de pistas sólidas. A pesar de sus esfuerzos por obtener información adicional de Robert, él no respondió a sus repetidos mensajes hasta el 10 de julio, 10 días después de que ella fue reportada como desaparecida. Durante su conversación con el detective O'Malley, Robert preguntó sobre el estado de la investigación y acordó reunirse 3 días después para repasar los detalles de la última vez que vio a Gail. A medida que pasaba el tiempo, la policía se preocupaba cada vez más de que Robert estuviera ocultando información crucial. Varios incidentes les preocuparon, incluyendo un encuentro el 14 de julio, cuando algunos de los amigos de Gail, incluyendo a Mary y SSR,
la estaban buscando activamente y distribuyendo carteles de personas desaparecidas. Durante esta conversación, Robert le mencionó a Marianne que pensaba que Gail estaba de compras en Bloomingdale's durante una semana, lo cual levantó sospechas para los investigadores. En otra ocasión, hizo un comentario extraño a la madre de Gail sobre cómo los Katz se estaban enfermando y la necesidad de limpiar la alfombra. Lo encontraron peculiar. Los detalles que relató sobre los eventos del 7 de julio diferían dependiendo de con quién hablara. Curiosamente, no notificó a la policía sobre la discusión que tuvo con Gail el domingo por la mañana, antes de su partida a las 11 a.m., a pesar de haberlo contado a su familia y a algunos amigos. En cambio, le dijo a la policía que la discusión ocurrió la noche antes de que ella desapareciera, citando problemas financieros como la razón. Afirmó que se reconciliaron después. Incluso mencionó una cena romántica que preparó para Gail cuando regresaron a su apartamento el 6 de julio, afirmando que ella fue a Central Park a las 11 a.m. del día siguiente. A pesar de los repetidos interrogatorios por parte de la policía para asegurarse de que revelara todos los eventos del 7 de julio, él mantuvo que permaneció en el apartamento hasta salir para la fiesta a las 5:30 p.m. Esto contradijo lo que le dijo a los amigos de Gail, quienes afirmaron que la buscó en Central Park entre las 11 a.m. y las 5:30 p.m., incluso después de afirmar haber encontrado su toalla y aceite bronceador. A pesar de la importancia de esta información en la desaparición de Gail, no informó a la policía. Robert informó al detective que había hablado con el portero de su complejo de apartamentos, quien recordó haber visto a Gail salir alrededor de las 11 a.m. Sin embargo, no regresaré. Sin embargo, cuando fue confrontado por la policía, el portero afirmó que no había visto a Robert ni a Gail ese día. Además, cuando el detective Dalsa solicitó una búsqueda en el apartamento de Gail en julio, tras su informe inicial de desaparición, Robert solo respondió el 12 de septiembre y permitió la entrada el 30 de septiembre. Sin embargo, debido a limitaciones, la policía no pudo buscar muestras de sangre o cabello. A medida que crecían las sospechas sobre la posible implicación de Robert en la desaparición de Gail, la policía investigó su matrimonio y descubrió una relación lejos de ser perfecta, descrita como tóxica por conocidos. La relación no siempre fue turbulenta. Se conocieron a principios de la década de 1980, cuando Gail era estudiante universitaria, y Robert era residente de cirugía en Manhattan. Robert inicialmente hizo grandes esfuerzos para impresionar a Gail, demostrando sus habilidades como piloto y su fluidez en varios idiomas, lo cual parecía romántico. La relación fue inicialmente descrita como mágica. Sin embargo, las cosas cambiaron y comenzaron a discutir con más frecuencia en los meses previos a la desaparición de Gail. La hermana de Gail, Elaine Katz, le dijo a la policía que presenció a Robert alimentando a Gail a la fuerza en un restaurante, lo cual la perturbó profundamente. Este fue solo uno de varios incidentes preocupantes descubiertos por la policía. Tanto amigos como familiares describieron a Robert como controlador, y Gail le confió a un vecino que se sentía incómoda en casa. Gail había presentado previamente un informe policial alegando que Robert la había estrangulado, hasta dejarla inconsciente después de atraparla fumando en el balcón. Aunque Gail se quedó con Robert después de que él aceptara ver a un psiquiatra, el psiquiatra más tarde le envió una carta advirtiéndole que Robert podría ser una amenaza seria para su vida. Gail había comenzado una nueva relación y decidió irse poco antes de que se reportara su desaparición. Robert le dijo a un amigo que ella planeaba informarle de su decisión de irse y presentar el divorcio el 7 de julio. También declaró que si Robert se negaba a cooperar y aceptaba un acuerdo, ella revelaría la carta que recibió de su psiquiatra, advirtiéndole sobre el peligro potencial que él representaba, posiblemente incluso mostrándola a sus colegas. La policía concluyó que la acumulación de pruebas circunstanciales apuntaba a la implicación de Robert en la desaparición de Gail. Sin embargo, quedaba un obstáculo significativo. Gail aún no había sido encontrada. La búsqueda de Gail continuó mientras su familia y amigos trabajaban para descubrir la verdad sobre su aparición. Sin embargo, Robert parecía despreocupado. Pasaba mucho tiempo en los Hamptons, asistiendo a fiestas y desarrollando relaciones con otras mujeres. En septiembre de 1985, una mujer llamada Ladraur Berta Karnowski se mudó con él a su hogar conyugal, y estuvieron juntos durante aproximadamente un año. A pesar de los esfuerzos continuos, no se pudo encontrar rastro alguno de Gail, y no se realizaron arrestos. Aunque no se habían realizado arrestos, el detective jefe Andy Rosenzweig
seguía llevando a cabo una investigación activa y continua sobre la desaparición de Gail. El detective Rosenzweig revisó las pruebas, consciente del amor de Robert por volar y de su licencia como piloto, y se centró en verificar los registros de vuelos en el aeropuerto de Nueva Jersey. Se sabía que Robert alquilaba aviones con frecuencia. Una investigación en los registros reveló que el 7 de julio de 1985, a las 4:30 p.m., alquiló un avión Cessna 172 en el aeropuerto Caldwell en Fairfield, Nueva Jersey, y lo devolvió después de 1 hora y 56 minutos. Sin embargo, Robert había cambiado la fecha en su propio registro de vuelo al día siguiente, 8 de julio. El descubrimiento del detective Rosenzweig generó preocupaciones. ¿Por qué intentó Robert ocultar el vuelo? El detective Rosenzweig sospechaba que Robert había matado a Gail y había desechado su cuerpo en el Océano Atlántico. Los registros de vuelo de Roberts mostraron que tenía suficiente tiempo para volar 165 millas a través de una porción del océano. Sin embargo, sin el cuerpo de Gail, la oficina del fiscal del distrito creía que no había suficientes pruebas para asegurar una condena. Durante años después de que Gail desapareciera en mayo de 1989, un torso apareció en Staten Island. En ese momento, las pruebas de ADN no estaban disponibles. En su lugar, un técnico de rayos X comparó una radiografía antigua del pecho con el torso y determinó que pertenecía a Gail. El torso fue entregado a la familia de Gail, quienes realizaron un servicio fúnebre para ella. A pesar de esta identificación, no se presentaron cargos, y Robert se mudó a Las Vegas, donde estableció una exitosa práctica de cirugía plástica. Continuó saliendo y se hizo muy conocido en la comunidad. Se casó con Janet Sally en 1996, y la pareja luego se mudó a Dakota del Norte, donde tienen una hija. A pesar de la aparente partida de Robert, el detective Rosenzweig estaba atormentado por el caso sin resolver de la desaparición de Gail y decidió reabrirlo una década después, cuando el análisis forense de ADN estaba disponible. Con el permiso de la familia de Gail, el torso fue exhumado para ser analizado, lo que eventualmente reveló que no pertenecía a Gail. A pesar de la ausencia del cuerpo de Gail, la policía y el DH creían tener suficientes pruebas para arrestar y acusar a Robert de asesinato en segundo grado. Robert se declaró no culpable de los cargos. El caso contra Robert se basaba únicamente en pruebas circunstanciales. No había testigos presenciales, pruebas forenses, confesiones ni cuerpos presentes. No obstante, la fiscalía afirmó que, a pesar de la naturaleza circunstancial de las pruebas, claramente apuntaban a una conclusión. Ellos argumentaron que Roberts asesinó a Gail en su apartamento después de enterarse de su intención de dejarlo. Según la policía, Robert pasó horas desmembrando el cuerpo de Gail antes de arrojarlo al océano entre Montauk Point, Nueva York, y Cape May, Nueva Jersey. La tarea de la fiscalía era persuadir al jurado de que Robert podía deshacerse del cuerpo mientras pilotaba el avión, afirmando que actuó solo. Para respaldar su argumento, presentaron 4 testigos expertos, así como un video que demostraba cómo se podría llevar a cabo tal acto. El jurado escuchó el testimonio de 4 testigos expertos. El médico forense jefe de la ciudad de Nueva York, un piloto experimentado de la Policía de Nueva York e inspector de seguridad aérea, y un instructor de vuelo de piloto de transporte aéreo y examinador de pruebas de vuelo de la FAA, afirmaron que Robert, un residente de cirugía y piloto, podría desmembrar fácilmente un cuerpo del tamaño de Gail, 5 pies, 3 pulgadas y 110 libras, en 10 minutos. También testificaron que él podría meter sus extremidades desmembradas en una bolsa de vuelo y transportarlas a través de una salida trasera no monitoreada de su edificio de apartamentos antes de caminar 2 cuadras hasta su coche y darse cuenta. Los expertos también afirmaron que Robert podría cargar la bolsa de vuelo en el avión Cessna 172 sin ser detectado y volar sobre el Océano Atlántico para deshacerse de los restos de las escalas. Notaron que el avión alquilado era relativamente sencillo de operar. La fiscalía presentó pruebas del motivo al jurado, revelando el romance de Gail y su deseo de dejar a Robert. Ella había hecho planes, había pedido dinero prestado, y estaba decidida a irse el 7 de julio. El tribunal se enteró de que Robert no notificó a nadie, incluida su familia, sobre sus actividades de vuelo ese día. El registro de vuelo alterado se presentó como evidencia de que él voló al día siguiente. Sin embargo, el tribunal fue informado sobre la naturaleza tumultuosa de la relación entre Robert y Gail.
incluyendo alegaciones de violencia doméstica. Robert había descrito anteriormente sus discusiones como intensas y volátiles. Hubo informes de que él expresaba odio hacia Gail y hacía declaraciones que implicaban un deseo de perjudicar su testimonio, revelando tanto amenazas directas como percibidas hechas por Robert. En el otoño de 1983, Gail contactó a su primo Hilary Wiese, un abogado, y le contó que ella y Robert tuvieron una acalorada discusión durante la cual él la estranguló, dejándola inconsciente por primera vez, aunque no era la primera vez que la estrangulaba. Además, la terapeuta de Gail, la doctora Sybil Varan, testificó. A pesar de las afirmaciones de Roberts de que Gail era suicida, el doctor Varan declaró que nunca había discutido tales preocupaciones con Robert y no creía que Gail fuera suicida. La defensa argumentó que Robert era inocente, describiendo a Gail como una persona con problemas de salud mental, adicción a las drogas y relaciones inestables con otros hombres. Llamaron a un testigo que afirmó haber visto a Gail en una tienda de bagels unos días después de que desapareciera. Sin embargo, la fiscalía le dijo al jurado que la descripción de la mujer por parte del testigo no coincidía con la de Gail. Después de 5 horas y media de deliberación, el jurado condenó a Robert por asesinato en segundo grado. Como resultado, fue condenado a 20 años de prisión a cadena perpetua. Robert apeló el veredicto, pero finalmente no pudo revocarlo. Después de cumplir 20 años de su condena, Robert confesó por primera vez durante una audiencia de la Junta de Libertad Condicional en 2020. Admitió haber matado a Gail y haber arrojado su cuerpo desde un avión, lo cual era consistente con la teoría de los hechos de la fiscalía. Roberts describió cómo discutieron, y él se sintió abrumado, eventualmente atacando y estrangulando a Gail. Luego voló un avión, abrió la puerta y arrojó su cuerpo al océano. Cuando se le preguntó sobre su motivación para el asesinato, Robert lo atribuyó a su inmadurez e incapacidad para controlar su ira de manera efectiva. A pesar de su confesión, el cuerpo de Gail nunca ha sido encontrado. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido.